si no hay donde recepcionar los desechos, se van a ir al lago, ¿verdad? O se van a poner en incrementar el número de basureros ilegales. El segundo vertedero más grande que existe en Guatemala, que es el de AMSA, ¿qué tanta basura está manejando? ¿Por qué es que surgió la crisis? El año pasado para acá, de 180 camiones que recibíamos, hemos recibido hasta 400 camiones. Lo que tenemos que cubrir son 14 municipios. Sin embargo, a la fecha llegan entre 32 y 35 municipios, pero uno no puede cerrar los ojos ante una inminente crisis ambiental y social. Necesitamos un cambio cultural, porque esto viene desde quien está mandando hasta el ciudadano, y lo que pasa en muchas municipalidades es que no es prioridad. Presentado por GTC Mujer. Bienvenidos a un episodio nuevo de Republicast. Hoy nos acompaña la directora de AMSA, Emma Díaz, y Natalie Chang, nuestra jefa de Intelligence. Como se imaginarán, el tema que hoy nos ocupa, y de hecho nos debe de ocupar y preocupar a todos, el manejo y disposición final de desechos. Y vamos a decir la situación, no hay problema, la situación en la que está pasando ahora AMSA y el horizonte que tiene respecto a su licencia ambiental. Por favor, usted la experta aquí, ilústrenos, cuéntenos en qué situación está ahora el vertedero y por qué. A ver, empecemos por eso. ¿Por qué AMSA maneja un vertedero? Muy bien. Bueno, en principio, muchas gracias a República por este espacio. Creo que es una oportunidad que desde la fuente nosotros le podamos decir con veracidad lo que está sucediendo entre la institución, derivado que nosotros quienes administramos esta temática. Realmente AMSA tiene el vertedero por un caso fortuito. En 1977 empieza la adscripción de un espacio de terreno para AMSA para que pueda realizar esta gestión de disposición de los desechos y residuos sólidos, que es competencia, y lo vamos a ver más adelante, no nuestra. Nuestro marco legal no establece que nosotros tengamos que administrar vertederos, ¿verdad? Nuestro marco jurídico uno solo puede hacer lo que la ley le manda, y el decreto 6496 y también su reglamento señala que nosotros tenemos más una dinámica de planificar, coordinar, apoyar, acompañar a las municipalidades y también darle seguimiento a su plan de manejo de residuos sólidos que se dan dentro de la misma, que de alguna manera también se ha tenido el acompañamiento a través del marco de la Rectoría Ambiental con el Ministerio de Ambiente, que también tiene establecidas estas áreas. Así es que al final, como les digo, es un tema fortuito. Tenemos bajo nuestra tutela la administración del vertedero del kilómetro 22, y el mismo pues ha pasado por varias administraciones con diferentes gobiernos y ha sufrido pues esa también dinámica de una administración de diferente como arrítmica, ¿verdad? En unos casos muy buena gestión, otras veces baja, y eso es derivado a una serie de elementos que no puede uno tipificar, ¿verdad? Ya desde ahora, por qué se dieron. Pero de cara a nuestro Summit de Sostenibilidad, que aborda la basura como el reto pendiente que no hemos logrado resolver, vimos necesario tener que hablar de uno de los puntos cruciales respecto al manejo de basura, como el segundo vertedero más grande que existe en Guatemala, que es el de AMSA. Abordar qué tanta basura está manejando, por qué es que surgió la crisis dentro de AMSA de tener una capacidad mayor a la que originalmente se planeó, y que, como usted bien dice, en su momento no era probablemente ni siquiera el objetivo, sino que mucho de ello estaba enfocado en ser una solución temporal que cada vez se fue alargando su proceso, y hoy por hoy está recibiendo los residuos de muchísimos más municipios de los que debería, pero como parte de alrededor de 14 a 17 municipios, como bien platicábamos, y casi el doble de ellos está recibiendo basura.
¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es la situación en cuanto a cuánta basura se está recibiendo? ¿Qué se planea hacer con ello? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué opciones tienen para el tratamiento? Varias preguntas de un solo. Sí, A ver, un poquito apúntala. larga, pero tengo claro lo que me dijo Natalie. Quisiera como no salirme del contexto, pero hacer un poquito como la radiografía de AMSA, como para llegar hasta el punto que usted señala de cuántos desechos y residuos recibimos dentro del vertedero. El vertedero desde el 2012, con el documento del instrumento ambiental, que es el 363-2012, empieza como esa parte de recepción formal, porque nosotros tenemos que cumplir con los mandatos legales en este término. El Ministerio de Ambiente es que rige el tema de los instrumentos ambientales. Y se da pues la ampliación o se da el permiso con la licencia ambiental correspondiente de trabajar el vertedero. Esa primera licencia tiene un periodo de 2 años. No se logra cerrar el vertedero. O sea, esto ha sido una dinámica bastante repetitiva en cuanto a que no se ha La tenido. finalidad era cerrar el vertedero. Claro, o sea, ok. ustedes han visto en otras oportunidades que, por ejemplo, con el presidente Yamatei hubo hasta un poco de información más pública de que se iba a cerrar el vertedero, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, no es la primera vez que sucede, pero ¿por qué es esto? Luego, en una segunda instancia, del 17 de mayo del 2017 al 16 de mayo de 2020, se vuelve a dar esta dinámica que se termina, digamos, el permiso para poder disponer, y esto tuvo un periodo de 3 años en el que se vence para el segundo round. Luego hay una tercera de vigencia del 17 de febrero del 2021 al 16 de febrero del 2024, que vuelven a ser otros 3 años. Y cuando se entra en esta gestión en el 2024, pues la licencia estaba por fenecer a pocos días, que le da ese espacio de trabajo para la disposición, tratamiento, etcétera, en el vertedero. Pero también esta licencia de trabajar se vencía en diciembre de 2024. En este lapso de tiempo, estas intenciones de cerrar el vertedero es justamente porque se ha llegado de alguna manera en esos periodos también a la capacidad de recepción del vertedero, y pues lo primero que se piensa es tenemos que ya no poder recepcionar porque eso puede ocasionar también problemas de riesgo, ¿verdad? O sea, Claro. porque ahí llueve, los suelos no son son muy difíciles de trabajar. Luego llegamos nosotros y nos recepcionan con un incendio voraz. Eso nos da el espacio de ver también cómo está la dinámica de las municipalidades, y se empieza un recorrido para ver, de informarle a las municipalidades que para diciembre de 2024 se iba a cerrar el vertedero. No hubo ninguna reacción en ese momento porque las municipalidades pues han estado con esa dinámica de que ha sido AMSA la que resuelve, y nosotros tenemos dentro de la ley lo que tenemos que cubrir son 14 municipios, pero es enfocado a la cuenca y al lago de Amatitlán. Más sin embargo, a la fecha llegan entre 32 y 35 municipios, y ahí voy a ir aterrizando lo que Natalie me decía, ¿verdad? En ese ínterin del 2024 vemos que no iba a haber posibilidad y cerrar en diciembre de 2024, empezando este gobierno y con una crisis en la que se esperaba que iba a ser social, ambiental, política y además económica. Evaluamos que teníamos que buscar una solución y empezamos a tener una serie de reuniones con el Ministerio de Ambiente. Eso tampoco se puede de la noche a la mañana. Y a través de una mesa que se conformó empezamos a ver qué posibilidades había de que ampliáramos según se pudiera técnicamente hablando, porque no podemos decir, esta plataforma ya está por cerrarse, pues miremos si ahí caben más desechos. Hay que hacer un estudio, el ministerio también tiene su normativa y nos regula con términos de referencia para hacer los estudios correspondientes, y es así como en diciembre de 2024 se le presentan los 4 principales estudios al ministerio, en donde le proponemos el crecimiento vertical que señalaba Natalie, que es justamente buscar de un crecimiento horizontal que se vino dando hacia un crecimiento vertical. ¿Esto con qué objetivo? Pues de no tener abruptamente que cerrar el vertedero y crear pues magnificar una crisis, ¿verdad? De esa envergadura, especialmente con el gobierno que ha tenido, pues el presidente Arévalo ha sido abierto para decir, hagamos todo lo que se debe hacer para poder coadyuvar en este proceso, porque el problema de la basura no solo en la región nuestra, Claro. es a nivel nacional, ¿verdad? Entonces el presidente en esta orden de ideas, pues tuvimos reuniones contra el Ministerio de Ambiente, AMSA, y ver qué solución le íbamos a dar. Es así como
nos permiten con estos 4 estudios que fueron intensos, los estudios son bastante sofisticados, ¿verdad? En términos de ver capacidad de soporte del suelo, y nos permiten esa ampliación que nosotros proyectamos en el estudio, que era de 2 años, que es justamente la que está finalizando ahorita en agosto del 2026. En agosto de este año, si las cosas siguen como están, se deja de recibir basura. Sí, en base a eso, tiene mucho que ver por qué también la dinámica cambia, porque nosotros de 1,500 toneladas que recibíamos por día y 180 camiones, se ha ¿Cuántas disparado la toneladas? fecha. 1,500. 1,500. Pero ahora, de 1,200 a 1,500, pero ahorita le estoy hablando que de el año pasado para acá, de 180 camiones que recibíamos, hemos recibido hasta 400 camiones. Eso, lógicamente, si usted dice, lo relaciona con la cantidad de desechos, pues obviamente la cantidad de desechos nos ha recibido 2,000 toneladas por día, ¿verdad? Entonces es una cantidad bastante significativa que tenemos el mismo horario, el mismo espacio, la misma cantidad de horas máquina y la misma capacidad de apoyo con el personal que soporta esta actividad, ¿verdad? Pregunta salida desde la ignorancia. Si su capacidad es para tantas toneladas diarias, por ejemplo, ¿existe alguna posibilidad de decirles, miren, no? ¿Hay algún compromiso con las municipalidades? Sobre todo lo que me cuenta de que más allá de las municipalidades de la cuenca, también están recibiendo de otras municipalidades. Usted hizo señaló, resaltó en negritas y con color un punto que nosotros empezamos a abordar el año pasado. Bueno, ¿por qué se incrementan cada vez más los número de camiones o de municipios que vienen a disponer? Entonces usted, si usted lo pone así como en escenarios o lo separa, usted empieza a vislumbrar, bueno, viene de Petén. ¿Cuánto cuesta venir desde Petén a disponer a Guatemala? Por supuesto que no es todos los días, pero usted empieza a ver dinámicas que viene del Puerto San José, que viene incluso de algunas regiones de parte arte de la Antigua. Bueno, nosotros empezamos a decir, bueno, nosotros podemos soportar y apoyar, que es nuestra responsabilidad más Mandato. directa, los 14 municipios. ¿Quiénes fuera de eso? Porque también, Alejandro, ahí le quisiera yo comentar que entra un poco esa responsabilidad social y ambiental que dentro de AMSA tratamos de prevalecer, ¿verdad? Y un poco la industrial. Bueno, si no hay donde recepcionar los desechos, se van a ir al lago, ¿verdad? O se van a poner incrementar el número de basureros ilegales. Y toda esa dinámica, ¿a dónde va a dar todos esos desechos? Van a dar a las fuentes de agua, a cualquier fuente de agua que usted tenga cerca, porque tenemos la quizás mala educación de tirar la basura por doquier. Y eso no nos ponemos a pensar, dice, pues solo una bolsita tiré, ¿verdad? O solo un papelito, pero si usted suma ya, pues casi que 20 millones de personas que somos, ya son 20 millones de papelitos, pues solo por hacer una relación tal vez un poco gruesa. Y no es solo un papelito al día. Claro, a ver, solo lo puse para no ser más fuera de exorbitantemente la respuesta. En base a ello, empezamos a filtrar, bueno, ¿quiénes tienen vertederos? Pues primero, nuestros 14 municipios, ¿quiénes afuera de ello, cercanos a nosotros que no tienen vertedero? Los que tienen vertederos, miren, por favor, dispongan en su vertedero, porque no quieren que se llenen el dedo, pero nuestro sí. Y empezamos a hacer una serie de jugadas ahí, de técnicas, para ver, bueno, también quién tiene permiso. Nosotros tenemos un reglamento que se elaboró el año pasado y lo socializamos con el grupo de empresarios para tener esa correlación, pues, de hacer alianzas estratégicas y tener pues una visión común, ¿verdad? Yo veo desde su perspectiva qué pasa y usted vea la mía. Entonces busquemos soluciones conjuntas. Se hizo un reglamento, entonces un poco se empezó a irrumpir con ese reglamento. Sacamos calcomanías de color para decir, bueno, usted llena los requisitos con AMUNI y ya llegan a nuestros requisitos, usted puede ingresar, lo tenemos pues registrado, ¿verdad? Con su número de placa, etcétera. Empezamos a filtrar y de hecho con el Ministerio de Ambiente hablamos de estrategias que íbamos a seguir para disminuir esa tasa Entonces, logramos bajar realmente con esa primera etapa de criterios a seguir. Bajamos a 300 camiones, eso pues no es que le diga que podemos trabajar determinada cantidad, pero también como no tenemos un presupuesto holgado, ¿verdad? Nosotros hemos administrado un presupuesto de 4 millones
y realmente el vertedero para hacérselo bien administrado necesita entre 12 y 15. Y nosotros como autoridad de gobierno central les subvencionamos el 75% a todos los que disponen de su actividad. O sea, nosotros les estamos subvencionando en un 75% de esa actividad. Entonces, los fondos nunca van a ser superiores a lo que realmente refleja la gestión en sí de los desechos, ¿verdad? Y esto, de lo más caro que se tiene es, bueno, hay que tener personal humano calificado. Ahí hay etapas de grupos que participan desde lo que son los guardias que ven toda la relación de ingreso, el orden de los camiones, ¿verdad? Los banderistas que tienen que indicar en dónde disponer, todo lo que requiere de material inerte, de disponer, de luego poner material inerte y compactar. El compactar, nosotros con horas máquinas se alquilan los equipos y me podría preguntar, ¿y por qué alquilan y no compran? Porque usted tendría que tener mínimo 2 de cada uno para que si se arruina uno, usted entre el otro. Claro. Que generalmente, si usted está hablando de equipo que cuesta 3, 5 millones, pues con un tractor de 3 millones se me va el 75% de mi presupuesto para todo el año del vertedero. Entonces esas dinámicas es a veces lo que la población no ve. Me encantó el video de ustedes del trabajo que hicieron sobre el camino de la basura. Ese es un trazo de lo que pasa y ahí no le desnuda totalmente la realidad de los hechos, ¿verdad? Le da un pincelazo que la población quizás no ha terminado de comprender. ¿Qué pasa con mi basura desde que la pongo en la puerta de mi casa? ¿A dónde va? ¿Cómo puedo yo colaborar? Porque somos muy cómodos. Si lo hacemos, que lo siga haciendo. Si los alcaldes que lo sigan. Pero creo que aquí es un compromiso a nivel nacional y perdón, Alejandro, no me quiero ampliar, extender, sí, perdón, gracias por la palabra. Pero nosotros vemos desde el artículo 97 en la Constitución Política de la República claramente dice que habla de las instituciones, de las municipalidades y de los habitantes. Tenemos que buscar el equilibrio ecológico en nuestro país y evitar la contaminación, ¿verdad? Y buscar todas las tecnologías que coadyuven a ese proceso. No le quiero robar tiempo a Natalie, pero eso me saca otras dudas. ¿Por qué? Es que difícil preguntar por qué, ¿verdad? Pero las municipalidades, más allá de las 14, las que están en la cuenca, pero el resto de municipalidades no hacen nada para manejar su basura. Yo tengo en mente, no sé si es el mejor ejemplo, pero tengo en mente un vertedero, no sé si es el término preciso, técnico, pero un vertedero que está saliendo del antiguo, ¿verdad? Subiendo ahí las calles. No sé si es el mejor, no sé si está manejado, pero el hecho es que uno ve que la MUNI de Antigua ahí tiene algo. La Municipalidad de Guatemala, pues ya sabemos que son la 3 y que además recibe otros lados, pero ¿qué pasa con el resto de municipalidades? Ustedes tienen un presupuesto de 4 millones y reciben de varias municipalidades. Yo no creo que haya municipalidades que tengan ese presupuesto, tienen más. ¿Y por qué? ¿Por qué no invierten en eso? Buena pregunta. Y ahí me voy, y mire, de verdad, aquí no es de buscar culpables. Yo estaba viendo el tema de quién tiene la culpa. Yo sí. Pero no. Gracias porque me puede ayudar. Pero le digo, pero sí habemos culpables, y culpables nos volvemos todos desde el momento en que nosotros producimos la basura, ¿verdad? Y ahí entra industria, entra población en general, entra las munis, entramos toda la población desde dentro en diferentes formas de reacción. Cuando usted me dice el que está en Antigua, pues ellos han hecho el mejor de los esfuerzos para tener su vertedero, y de hecho ellos han tenido también crisis de que ya llegaron a su límite, y de hecho pasando malos momentos. Claro, y ya tienen una parte que hicieron cierre, ¿verdad? Entonces, creo que es como que usted le incrementa agua a un vaso de 50 mililitros, no le van a caber 100 mililitros, y así es lo todo, ¿verdad? Usted quiere un vehículo de 6 plazas, no le van a caber 20 personas, es imposible, aunque se lleven las piernas, ya llega un momento en que ya no cabe nadie, ¿verdad? En el caso de las municipalidades, el Código Municipal claramente dice en el artículo 68, inciso A,
que ellos tienen que recepcionar, tienen su actividad, ¿verdad? De poder de recoger Toda la la basura, gestión, toda sí. la gestión. Pero también habla de tener la disposición y tratamiento final. O sea, es todo el ciclo de la gestión. ¿Por qué no, quizás aunque tengan un presupuesto más robusto que los 4 millones, lo que ha faltado, me atrevería yo a decir, que es una falta de visión, que eso es un servicio, ¿verdad? Y que realmente no va a dar votos hoy, pero su gestión va más allá de visión estratégica que el poner adoquines, que una cancha de fútbol. O sea, yo creo que el cambiar el paradigma de cómo me veo yo como alcalde, porque hago una acción visible, pero drenajes, alcantarillado, plantas de tratamiento, gestión de desechos, no es visible para la población, sino que se ve como una cuestión tácita que el alcalde tiene que hacer y no es mi problema. Ahí ve usted cómo lo hace. Entonces se vuelve una cuestión de ciclo, ¿verdad? Que ay, yo no lo tengo que hacer, bien, a usted le toca, bueno, pero ya estamos a que lo haga él. Incluso con los empresarios les decimos, miren, nosotros podemos cerrar el vertedero y va a haber una gran crisis, pero estamos en nuestro periodo legal, porque también tenemos que cumplir con normativa legal en donde si yo me paso y no cierro, cuando me diga el instrumento que lo aprobó ministerialmente, a mí me van también a multar. Y también si el vertedero ya no hay espacio, de verdad, díganme, es como que yo me compre un calzado 35. Yo no calzo 35, no va a caber mi pie nunca. A no ser que le haga un agujero, pero se va a salir, ¿verdad? Siempre parte de mi pie. Es ese entendimiento y le decía, me encantó ese de la ruta de la basura, porque permite ver desde qué hora empieza la gente a trabajar. Pero no se sabe qué se hace con la basura. Todo esa máquina que hay por detrás en el que entra toda la parte de la economía circular con el grupo de los clasificados, hay una serie de elementos que es importante que la población se ponga a pensar por qué también tenemos a veces que recepcionar de otras munis que si tienen o no el presupuesto, si lo está invirtiendo donde es, porque ellos también tienen una parte de gestión ambiental dentro de su código municipal. Pero cómo lo distribuyen, ¿verdad? ¿Cómo es su visión de cómo administrar los fondos, si hay para otras acciones que priorizan, cómo se ven ellos en el futuro a través de esas inversiones, ¿verdad? Yo creo que hay muchas cosas que valdría la pena señalar. Sí, justo va de la mano, creo yo, y es lo más importante a recalcar, que necesitamos un cambio cultural, porque esto viene desde quien está mandando hasta el ciudadano, y lo que pasa en muchas municipalidades es que no es prioridad, por lo que justo usted dice, porque esto no me va a generar votos si yo manejo la basura. Sin embargo, es un servicio básico. Y el ciudadano genera alrededor de 1 libra de basura diaria, la cual no tiene ni idea dónde va a parar en realidad. Si vamos a la calle y vamos con un ciudadano promedio, no va a saber qué decirnos cómo se maneja esa basura, a dónde va, cómo se transforma, tan siquiera no sabe cuáles son las opciones de hacerlo. Y eso creo que es lo más alarmante de todo esto. Y justo con ello es de que me pregunto qué opciones ha puesto en la mesa AMSA para esta transformación, la valorización, qué proyectos se han hecho que han dado realmente decir la basura, y es lo que uno de nuestros objetivos, decir, más allá de ser un problema, también puede ser una oportunidad para que nosotros la valoricemos, para que se transforme, para que genere energía, toda esa parte donde está para que no termine en ríos, para que no termine en lagos, como usted decía, y que no se vuelva esto una crisis nacional en la que ya estamos, pero que llegue un punto en el donde ya no la podamos controlar por no tener una visión a futuro. Me hace preguntas largas, pero espero podérselas responder en ese orden. La primera que me señala usted de por qué la población no lo ve más vinculado a la salud. Por ejemplo, que yo como si fuera alcalde diría yo, cuidado con mi salud. ¿Cuánto se ahorraría el Estado por las enfermedades preventivas como los que vinculan al agua, que le llaman enfermedades del agua? ¿Verdad que en la época de mayo hasta empieza uno a ver niños con su pancita grande porque empiezan todos los problemas estomacales por cualquier contagio que tienen, especialmente lo que comúnmente le llamamos lombrices, ¿verdad? Ese es un problema. Si usted mira en la parte de morbilidad infantil, no le digo mortalidad, pero sí morbilidad infantil,
un alto porcentaje de inversión del Estado para esa salud que puede ser preventiva. ¿Y cómo la podemos prevenir? Con la calidad de agua. Pero ahí empecemos nosotros a decir, yo no comprendo, y nosotros acabamos de sacar un video en donde decimos que no comprendemos cómo nosotros contaminamos el agua, que es un elemento vital. Podemos vivir 40 días sin alimentos, pero solo 3 días sin agua. Y hasta todo no lo grita, ¿verdad? El planeta 75% de agua, el cuerpo humano 75% de agua, por ahí vamos, ¿verdad? El planeta solo tiene un 3% de agua disperso entre casquetes, entre agua superficial, etcétera. Pero nosotros agua accesible el 1.5 de agua dulce. Y de ese 1.5, ¿cuánto? Me llega toda, ¿no? Una está superficial, otra está agua salobre. Al final, no vemos eso, digamos, como la prioridad. Empecemos entonces a ver, si usted dice esa condición del cambio del paradigma social. Si no quieren pagar, por ejemplo, con que se incrementa el agua para que mejore la calidad, porque dicen que el agua Dios la regala. Claro, es un ciclo, pero la distribución para que llegue hasta su casa, el alcalde tiene que invertir para que haya el alcantarillado y todos los medios de transporte que llegue esa agua, tiene que tratarla. Todo eso es costos. Toda la parte de operación se requiere una planta de tratamiento, es operación. Eso creo que no, lo que usted dice, Natalie, es importantísimo. En cambio, ese cambio de cultura de el yo, hágalos de yo, solo voy a sacar todo lo que me molesta de mi casa. Usted quítenmelo de enfrente que me afecta y vea usted cómo sale. Entonces, bueno, ¿quiere que yo lo haga todo? Usted pague sus servicios. Y le puedo decir que hay países, no nos vamos a comparar con países del mundo, hay países muy cercanos que han hecho una reingeniería a sus procesos de administración y operación de fuentes de agua, de la administración de agua, de la potabilización, del tratamiento, ¿verdad? Que es importante, del manejo de los desechos, que de verdad créame que es envidiable, que lo podemos hacer, pero primero decir sí, yo me comprometo, de tener claro que el tener agua potable me da salud. Y si me da salud, me da toda la posibilidad de yo generar también todos mis ingresos económicos. Pero tenemos que tener claro desde lo que es el usuario, el alcalde, las instituciones de Estado para no despilfarrar agua, todos los que somos en el territorio nacional. En esa vía yo creo que por ahí podríamos ir cambiando un poco la conducta. No sé si me salté algo de lo que me preguntó Natalie. Era eso. Ni se acuerda de la pregunta que hizo. Bueno, un poco le traté de ir vinculando porque si vinculamos con salud, le digo que es el elemento más clave que la población podría ver. Que se vuelva prioridad, sí. Porque si usted de verdad tiene un ecosistema sano, tiene una vida sana y plena. A ver, me queda claro que todos somos responsables, además, mandato constitucional, pero esa responsabilidad es diferenciada, obviamente. Totalmente de acuerdo. No sé, altamente ineficiente que cada individuo tome la responsabilidad de su basura, de disponer de su basura. Para eso tenemos servicios. Claro. Por eficiencia. Sí. Dicho eso, o sea, no le voy a pedir a Natalie que haga lo suyo. Yo no sé ni cómo hacer lo mío. Ahora, ¿qué sí puede hacer el individuo? ¿Qué sí puede hacer un hogar? Basta con separar la basura, por ejemplo. Y pregunto eso porque cuando recogen la basura en mi casa, la meten toda junta a un mismo camión. Entonces, me pregunto, ¿de qué sirve separar mi basura? Porque ellos no tienen sus pedacitos de bolsa azul, bolsa... ¿Me explico? Ya ok. Mire, eso para empezar con el individuo, yo totalmente de acuerdo con usted con que las responsabilidades son diferenciadas y por eso me encanta lo de cambio climático. Así lo dice literalmente en la convención. Todos tenemos responsabilidades, pero diferenciadas, ¿verdad? Y eso está justamente muy bien identificado con lo que usted señala, Alejandro. Pero si yo no empiezo desde casa, primero, que no sean las mismas municipalidades las que se vuelven antagónicas a regulaciones. Mire, cada quien tiene una delimitación administrativa de competencia que le corresponde, pues, administrar, poner en marcha, supervisar y compartir. O sea, usted hace una norma para que la cumplamos todas, no para que le quede a la institución, ¿verdad? Claro. En esa línea creo que primero debe haber una normativa congruente con la realidad, que sea accesible, que no me van a poner ahorita
compre solo bolsas en tal lugar y de tal, o sea, normativa que Ujú. sea accesible, que sea de la vida real. Luego, que el usuario comprenda que yo no quiero todo eso, necesito un servicio. Separar, que como se decía, bueno, me parece un primer paso que puede auxiliar entre que los orgánicos, y después le voy a decir por qué a nosotros nos beneficia hasta llegar al vertedero, Ujú. los orgánicos y los no orgánicos, con eso que empezaron a separar. Si yo separo, pero se regula también el transporte, tales y tales días pasa solo orgánico, Ah, pero eso no necesitarían llevar, porque imagínense cuántos compartimentos debería tener exacto. el Camión. camión, ¿verdad? Entonces creo que por ahí uno puede ir buscando soluciones. Para todo hay solución, menos para la muerte, decía mi madre. Entonces creo que esas soluciones son viables. Es de que la población comprenda, miren, no van a pasar lunes, miércoles y viernes como siempre, voy a pasar lunes, martes o lunes y jueves por tal cosa, por vidrio, cartón y esto. Y lo orgánico pongo martes y sábado, Sí, ¿verdad? O martes y viernes, porque es lo que más sale en casa, que la cocina, que, ¿verdad? Quizás una aspecto, y que es lo que rápido provoca lixiviados, ¿verdad? Los juguitos que sí, sacan, y entonces uno quiere que se vaya porque los mosquitos, los olores, etcétera. Creo que podría atenderse eso de poner una regulación, digamos, un poquito incluso que sea gradual, pero que se consense, ¿verdad? Se informe a la población, que en los vertederos también nosotros tengamos esa separación, ¿verdad? Que sepamos qué días van a llegar, que se respete. Pero si se pone una norma y que también se respete y se aplique, porque si no, mire, estamos llenos de muy buena normativa legal, pero sin aplicar. Ujú. Eso creo que sería un buen paso, Alejandro, y le digo por qué nos coadyuva a nosotros en el vertedero. Porque el 50% aproximadamente de los desechos que llegan al vertedero es orgánico. Ujú. Si yo le quito el 50% al vertedero, me da un espacio, Por ¿verdad? Entonces supuesto. me empieza a prolongar el tiempo de vida. Además de eso, me quita lixiviados, que son los que provocan una serie de cambios. Imagínense esos juguitos, que también por mucho que sea fruta a los días en su casa, ponga papa y va a ver como los aromas. Y si eso se mezcla en el vertedero con otras cosas, usted no sabe qué puede suceder. Y ahí químicamente hablando, los compuestos se unen y transforman sus producciones, ¿verdad? Por eso el metano es uno de los gases preciosos que sale del vertedero, que es 3 veces más contaminante que el CO2 o no sé cuántas veces más, pero es otro gas más potente que el CO2 que afecta al cambio climático, ¿verdad? Que es efecto invernadero. Ahí podríamos ir nosotros buscando paulatinamente y podría ser, Alejandro, no necesariamente desde el principio que le demos a la quinela al 100. Ir probando, ¿verdad? Pero congruentes con decir vamos a tener un plazo de un año, pero que se cumplan, no como el reglamento que 12 años, 16 años después al Sí, final lo votaron. sí. Por ahí podríamos ir intentando en el que todas las reglamentos que pone el ministerio se van a consensuar, se aplican, pero es de observancia general, no yo si quiero lo aplico y si no yo no, a mí no me gusta, a mí no me parece, pero tengo la responsabilidad del tema atrás. No sé si por ahí está claro que dejé claro lo que me preguntó Alejandro. Tengo otro montón de dudas, pero Pues bueno. yo también, que no, ese sí es un tema de... ha mencionado algo crucial que es la importancia de que realmente las normativas mimeticen la dinámica que existe dentro de la población. Y bajo esa línea, ¿qué ha hecho AMSA para tratar de manejar los residuos que tiene, para manejar que les estén llegando de 34 municipalidades los residuos, que haya aumentado el volumen? ¿Qué iniciativas ha tenido para esa transformación? Que pasando ya de quién es el culpable, lo importante es decir cómo lo ¿Cómo resolvemos? manejamos y cómo lo resolvemos y cómo vemos en ello una oportunidad. Bueno, solo para que no se me olvide, un ejemplo tan chiquito que tal vez para poner aquí en la palestra. Taiwán le pone a usted días de recolección y le pone bolsas de basura que la misma MUNI dice los colores. Usted no se confunde, colores para cada cosa, el camión pasa los diferentes días que toca. Y si usted no lo pone el día que no es, no se lo recogen. Y si usted lo hace, lo multan. Entonces ahí va, también usted tiene que aprender. Primero está bien, pues luna de Sí. miel, pero después multemos. Con lo respecto a lo que usted dice, es otro tema importante. Cuando hablamos de la gestión de un vertedero, y sea como bien decía Alejandro, ahí de diferentes formas, ¿verdad? Cielo abierto, ahí hay una serie, se vincula con tecnologías. Y esa parte de las tecnologías, no creo que me voy a desviar de la pregunta, sino que le quería Por lo menos acorta. reforzar
Le voy a hacer otra pregunta yo a usted. Es, por ejemplo, en el caso nuestro, y por también requerimientos de la gestión ambiental, se empezó un biodigestor que ya estamos por terminarlo. ¿Y esa cuál es la función del biodigestor? Pues manejar, si bien es cierto, no todos los orgánicos que van a generar los 14 municipios, sí un alto porcentaje de todos los orgánicos que vienen de mercados. O sea, ahí usted empieza a bajar una carga con ese biodigestor. También residuos de rastros, porque nosotros en el caso de AMSA, a diferencia del de la zona 3, recepcionamos desechos de rastros y también hospitalarios, ¿verdad? Entonces, y estos dos tienen un tratamiento, en el caso de rastros más particular que el mismo disposición de desechos hospitalarios. Y en el tercer elemento, que es una pata importantísima en ese banco, ¿verdad? Que sea el vertedero, se aloja con una tecnología que es un biodigestor, se puede auxiliar con una planta separadora de desechos, ¿verdad? Y residuos, que es un elemento clave, que es el que le permite entrar a lo que dice Natalie, ¿verdad? De cómo vamos buscando opciones. En esa separación, usted separa orgánicos de inorgánicos, y ahí hay un proceso de participación social en que en el vertedero se caracteriza por contar con un grupo de personas que se llaman clasificadores, ¿verdad? Ya ha ido cambiando la palabra, dignificando también su posición, resaltando la importancia que tienen en la parte de la economía circular, ¿verdad? Que a mí me encanta porque ahí pasan los 3 R's y aunque nosotros nos quedamos con R, mire Japón, ¿por qué número de R's lleva? Pero la economía circular le resalta a usted que es justamente el rescatar de materia prima y de materiales, de transformarlos. Entonces usted le baja la carga a los costos de la administración, le baja la carga de los desechos, pero también, para mí que lo veo desde el punto de vista de bióloga, le baja a usted la extracción directa a la naturaleza, porque puede rescatar un porcentaje de lo que tendría que sacar de la materia prima naturaleza. Pero además de eso, usted le da un espacio de una economía familiar a un grupo de personas que viven de la separación y de la venta de esa materia prima. Dentro del vertedero está Ciano, que es una organización que ha ido creciendo. Ellos eran, pues en su tiempo, solo clasificadores. Están unidos a un organismo internacional, a una organización internacional que tiene que ver con el tema de los residuos reciclados, etcétera. Ellos ya están migrando hacia una actividad, un modelo de gestión empresarial, ¿verdad? Ese modelo de gestión ya están formalizados. Recién la semana pasada tuvieron una reunión, tienen asistencia de instituciones, han venido de Colombia, de Perú, y ellos han viajado ya a Perú para capacitarse. Y eso le da la cobertura por lo menos a los 120 o 150 que están dentro del vertedero. ¿Qué hemos hecho como AMSA? Desde el 2024 que empezó nuestra gestión, se les empezó a dignificar con espacios adecuados, ¿verdad? Porque usted hubiera visto los espacios donde ellos iban incluso a donde uno va a su higiene personal, que no se vale, ¿verdad? Lo primero dicen que a uno lo juzgan por donde entras a un baño en su casa. Se empezó a mejorar su parte, a hacerle sus espacios, firmamos un convenio de cooperación entre las partes para dignificarlos. Les damos acompañamiento en lo que se puede, darles espacio para que ellos hagan sus eventos, se capaciten, los involucramos y ellos nos involucran, ¿verdad? Hay una relación de doble vía ahí. Por supuesto, esa dinámica de la migración del modelo, de ir hacia un modelo empresarial, ha sido de iniciativa de ellos porque la venían trazando desde el 2022, quizás 2023, que ya se empezó a fermentar un poco mejor. En esa vía, pues es buscarles y apoyarles a ellos dentro de las capacidades de AMSA, ¿verdad? Porque solo podemos hacer lo que también es permisible. Se les ha dado todo el soporte, el acompañamiento, y ahí seguiremos hasta que ellos tengan más consolidado su proceso. Esa es una partecita si usted lo ve desde la parte social, pero que de forma indirecta se ve la parte ambiental, ¿verdad? Porque el apoyar y fortalecer esos procesos impacta positivamente también en la parte de la economía, en el aspecto ambiental. Esa creo que empezó a tratar la siguiente pregunta que le voy a hacer. Aparte que es una responsabilidad individual y municipal y todo, más allá de hacer bien las cosas como debemos de hacerla,
disponer adecuadamente los residuos, ¿cómo hacemos dinero? Perdón ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos dinero? Porque, como ya bien dijo, muchos otros países no solo manejan su basura adecuadamente, sino que le sacan provecho. Estas 150 familias que mencionó, pues esa es su actividad económica principal, probablemente, pero a nivel institucional, ¿cómo podemos generar energía? No sé, reciclar a niveles ya económicamente importantes. Ok, usted me habla de la parte no solamente la social, sino que también como AMSA, cómo podríamos Ajá. ser un poco más empresariales. Sí. Es importante que nosotros recuperemos y lo de los gases es otro proceso, Ujú. ¿verdad? Por ahora, y no le digo mucho detalle para que no pareciera que estoy criticándolo, porque no me interesa criticar, sino que se hizo mal o no se hizo bien, hay que mejorar, ¿verdad? Nuestro objetivo es, somos servidores públicos, el gobierno central, especialmente con el presidente, es hagamos las cosas bien, con transparencia, y pues creo que ahí estamos para cumplirle a nuestro país. Y sí hay proyección más adelante de los gases, pero se imagina, el proceso para extracción de gases es un monto bastantito elevado. Entonces no tenemos esa capacidad por ahora. Algunas empresas que Alianza vienen... público-privada. Sí. Exacto, esa es la vía en la que hemos buscado. Vino también una empresa a tratar de ver y como ellos hacen sus estudios o sus proyecciones con la cantidad de años que tiene el vertedero, y pues yo no sé cómo fue antes, nosotros tuvimos una primera reunión en el 2025 para empezar a ver eso, no ha llegado a las expectativas de lo que esperan, pero ahora estamos también nosotros incrementando el número de chimeneas para empezar, por lo menos para hacer como liberar esos gases y quemarlos mientras que se hace toda esa conducción para la potencial a futuro venta, por lo menos de energía. Y si Ujú. no pudiéramos llegar a una envergadura grande, mínimo que nos cubra la necesidad de uso de energía a nivel de la institución, que poco a poco puede ir uno creciendo. Entonces ya hay un poco la parte de la economía que dice Natalie, pero es un proceso que hemos avanzando porque para poner al día el vertedero fue un giro técnico que, como les decía al principio, el que como AMSA decidimos calladita la boca, que nadie se enteró, a nadie le pedimos dinero, el presidente nos apoyó, el ministerio apoyó, se amplió este tiempo el vertedero, pero Ujú. todo el presupuesto que se erogó para los estudios y para el giro técnico salió de los fondos de AMSA, ¿verdad? Entonces es ir creciendo, mejorando, buscando socios, toda la buena intención y el interés altísimo de hacer alianzas público-privadas, eso es importantísimo, de promover a estos grupos sociales que están haciendo también su economía, porque tienen cualquier cantidad de años de estar en el vertedero y es su día a día, ¿verdad? Entonces es no entrar a competir, sino que buscar líneas diferentes de trabajo, Claro. de la generación de esa economía circular a través de los residuos, que nos permita a todos pues tener un fondo que haga un fondo revolvente que permita la reinversión y la utilización de esos recuperación para la utilización en otras actividades. No sé si... Yo creo que para ir ahí sigue terminando, me gustaría abordar la cuestión que nos trae aquí y por la cual estamos aquí, que es Me imagino. ante el inminente cierre ¿Qué va a pasar? ante el inminente cierre de AMSA, Del vertedero. Sí, AMSA no. Ahorita le iba a decir AMSA no. del vertedero de AMSA, ¿qué soluciones existen en la mesa para atender estos residuos que no sean exclusivamente que la municipalidad se encargue? Porque claramente vemos que eso no está pasando, que cada municipalidad se encargue de sus residuos. Y dos, ¿cuál sería la opción para que realmente pueda seguir funcionando AMSA si es que la hay y no cierra este 31 de agosto? Bueno, Natalie, ¿por dónde empiezo? Para que nosotros podamos tomar le voy a hacer un parangón ahí. Nosotros empezamos a ver el año pasado que otra vez estaba repitiendo ese final, ¿verdad? Que uno lo ve anticipado, de que no iba a haber quien se responsabilizara de la recepción y gestión de todo el tema del ciclo de los desechos.
Y pues uno no puede cerrar los ojos y responder, ay, que se cierre, porque miren, de verdad, cerrar el vertedero, yo diría, Jesús María, yo me puedo dedicar al agua. Y esa es mi real responsabilidad. Y entonces uno está ahí así, ver a puro patito, viendo atender el lago y atender el vertedero. Pero uno no puede cerrar los ojos ante una inminente crisis ambiental y social que se da, y de eso símele lo político y más lo económico, ¿verdad? Empezamos a ver el año pasado dentro de la parte, porque como es un proceso, ¿verdad? Es un cierre escalonado de algunas plataformas que definitivamente ya no son funcionales, y entonces se iba a hacer como la última etapa de cobertura y cierre y ampliar otras que tenía su capacidad. Lo diseñamos inicialmente para ver oportunidades de un crecimiento de otro periodo de tiempo que no sabemos cuánto, pero usted no puede decir, ¿verdad? El clima tal vez va a llover, ¿verdad? Que hay gente que es expertise en eso, los mayas, y muchos saben que es la forma de nubes y la posición le ayuda a usted a poder identificar con un tipo de Precisión. sí, y sin necesidad de equipo, ¿verdad? En el caso nuestro, empezamos a ver este año otra vez un acercamiento con las MUNIs, empezamos a informar desde el año, mire, ya el cierre del vertedero está cercano. Tuvimos varias reuniones con el ministerio que nos aprobó un crecimiento vertical, que era lo que señalaba Natalie. Si íbamos a hacer crecimiento vertical, ese fue el que nos aprobaron el diciembre 2024. Que le digo, lo hicimos por propia iniciativa, no, ni siquiera creo que se enteraron la mayoría que por iniciativa propia para evitar esa crisis la hicimos, pero empezamos a ver la dinámica el primer año, no hay respuesta. Y nosotros estábamos viniendo desde avisar de un cierre del 2024. Esa proyección que nos dieron los estudios, que los presentamos en diciembre 2024, porque fue a lo largo del año estar discutiendo, nos permitieron en la ampliación por lo que arrojaba los estudios, porque son muchos, mire, de verdad que son alrededor de 30 partes que se separan, ¿verdad? Muchos son estudios grandes, el hidrogeológico, taludes, ¿verdad? Todo el tema de lixiviados, porque eso le dice a usted sí puede o no se puede, para evitar cualquier colapso y riesgo. Los planes que van todos los de monitor, todas las partes de gestión, que va una parte administrativa y financiera, y luego todos los planes. O sea, es un estudio o paquete grande que el ministerio pide, porque también ellos tienen que cubrir su responsabilidad. Con este espacio, nosotros viendo que en 31 de agosto no iba a estar fin, empezamos a hacer algunos estudios paralelamente, se los planteamos al ministerio, se le plantearon al señor presidente, y él está en esa buena fe, ¿verdad? Con todo el interés de apoyar una vez se pueda, que no entre en riesgo nada de la parte social ni ambiental, ¿verdad? Y que el vertedero nos arroje esa información que es factible, que es lo que le decía, usted no le puede echar 100 mililitros a un vaso que es de 50, se va a rebalsar el agua. En esas estamos, presentamos recientemente, la primera semana de junio, los principales estudios que se requieren para las ampliaciones. Tuvimos que evaluar calzadas que eran de determinada ancho, cómo podíamos disminuirlas para que haya pues un caminamiento de los vehículos sin que a ver todo lo que era posible, hacer unas remodelaciones, cambiar la laguna de lixiviados, que le digo, todo es tiempo y sobre todo es dinero, ¿verdad? Es una inversión alta, aunque nadie lo vea, la gestión de los desechos es cara, ¿verdad? En términos de si se hace un giro técnico adecuado, ¿verdad? Un trabajo técnico. En ese orden de ideas, Natalie, como no sabemos qué va a pasar, aquí le puedo decir, está esa línea entre 50% que sí se amplía, 50% que no. Nosotros hemos cumplido con avisar a Comudes, a los alcaldes personales, a la población, hemos levantado encuestas, tenemos un reloj que dice, ¿verdad? Le quedan tantas horas, todos los días le va dando su relatoría de cuánto le queda para el 31. Cumplimos con hacer esos estudios otra vez sin que nadie nos lo pidiera, por iniciativa propia, los discutimos, como le digo, al más alto nivel. Al principio era, pero otra vez, ¿verdad? Otra vez volver a que se vuelva un ciclo, lo van a volver a hacer y los alcaldes no van a reaccionar, y quién se va a hacer cargo, ustedes van a seguir y eso va para siempre, porque creen que ha sido de juego
estas ampliaciones que anda, si ya, es como cuando usted habla ¿se recuerdan un juego bien lindo que decía, no? Si un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como veo Sí, que cada aguanta, vez más. otra vez más, ¿verdad? Entonces, pero el vertedero realmente tiene un límite. Bajo todas ese paradigma de que se puede, no se puede, del reto, porque es un gran reto, lo podemos hacer, lo volvimos a hacer. Se presentaron los estudios a AMSA, la semana pasada una pequeña discusión para ver un poco de intercambiar información, ¿verdad? Cómo era el concepto total. Ya entregamos los estudios, solo los que permiten ver si es viable o no, y después vienen toda esa, digamos, estudios complementarios que tenemos que desarrollar, y dependerá de si la data nos dice que sí es viable sin ningún problema, pues estamos como AMSA y el gobierno central así lo ha dicho el presidente, con toda la buena fe, el ministerio también con toda la buena fe de apoyar y agilizar procesos, de poder seguir pedirle a la población, de apoyar a los alcaldes para que busquemos una solución como país, ¿verdad? Porque el problema de la basura es a nivel nacional. Así es que, Natalie, le puedo decir que estamos en ese limbo un signo de interrogación entre 50 sí, 50 no, porque dependemos de qué tanto estén bien fundamentados en los estudios, que créanme, no es por arrogancia, pero buscamos siempre la excelencia en AMSA, ¿verdad? Dentro de nuestro pequeño presupuesto, como sea, siempre buscamos por la excelencia. Y verdad, yo estoy feliz de estar ahí, porque vamos todos los días con el deseo. Oye, ¿qué hacemos y cuál es el reto? Porque si usted supiera, también en el lago tenemos grandes retos. Entran Seguro. desechos, no solo es al vertedero. La semana pasada sacamos 400 camiones de basura de solo un fin de semana que nos llovió. Y ni un fin de semana, de un día. Hace un mes, con 4 horas de lluvia, sacamos 300 camiones de basura. Entonces, no le digo que entonces, eso sin vertedero, ¿qué va a pasar en el lago? Y ahí tenemos un trabajo, no quiero desmerecer nuestro trabajo, pero se vuelve un poco cosmético de estar limpiando. Pero si no hiciéramos eso, si no tuviéramos la biobarda, Sería. estuviera ya una alfombra completa del lago. Sí. Y mire, reaccionan, es un equipo que de verdad yo les digo mis héroes sin capa, porque trabajan fines de semana y a nadie le importa que pase metido en grandes cantidades de horas, fines de semana, para Año Nuevo, que nos pusieron el incendio el año pasado que fue provocado, que mis colegas estuvieran dando el abrazo al 31 de diciembre. ¿A quién le preocupa eso? Pero entonces sí, siempre el gobierno, las municipalidades, la población no hacen nada, y la verdad es que sí, pero entre más coparticipemos, como bien decía Alejandro, ¿cómo podemos hacerlo desde casa? Es miremos, evaluemos, pensemos también cómo contribuimos nosotros en disponer la basura, pero también cómo podemos contribuir desde nuestro primer punto, que es el usuario, para la disposición final, ¿verdad? Que nos ayudaría a nosotros muchísimo si empezamos por separar, pero que lo hagamos conscientes de que es un trabajo pro país, que eso se revierte, es como un boomerang, se revierte con relación a mi calidad de vida que yo quiero. Es que no hay río, lago ni mar que no esté contaminado. Miren Ocos cómo regresó toda la basura. Entonces, es un problema ya urgente, ¿verdad? Ya no es si quiero lo hago y si no, no. Ya va a ser la crisis de la basura está a la puerta de cada vivienda. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si desearle suerte o qué, ¿verdad? Pero esperamos que continúe haciendo el buen trabajo que está haciendo y que resulte lo mejor, como no sabemos hacia dónde va a caer la pelota, y que resulte lo mejor para el manejo del vertedero y de todos nosotros, ¿verdad? Porque al final somos nosotros los beneficiados. Pues mire, Alejandro, le voy a dar no sé si todavía tengo unos segunditos. Claro. Primero, yo creo que es un privilegio, de verdad, un privilegio, y yo a veces lo comento, ¿verdad? Yo nunca me imaginé que llegara al vertedero me iban a recibir con tanta efusividad y que me recibieron con un incendio, les decía yo a mis hijos, ¿verdad? Y la verdad, pero la bendición que tengo, de verdad, Alejandro, como profesional encargada del tema somos un gran equipo. Y aquí hacemos trabajo integral, ¿no?
mire, aquí no hay feudos, le digo, ni aquí nadie sabe más, no se me vaya a poner a que yo sé más que usted porque ahí perdemos, ¿verdad? Y aquí estamos, aquí lo importante es, siempre les digo, yo me digo, yo me casé con AMSA porque yo digo Inma Díaz de AMSA, ¿verdad? Entonces, primero es un gran equipo. Segundo, yo le puedo asegurar, no voy a creer que soy con arrogancia, se lo digo, sino que por la calidad de equipo que somos ahí en la institución, que si tenemos que seguir con AMSA, lo vamos a hacer con la misma buena fe, con el ánimo de que nuestro país siempre esté en alto. Somos guatemaltecos, nos debemos una patria hermosa, tenemos el cuarto lago, quito una parte de la bahía más hermoso de este planeta, es el único ecosistema que da agua localmente y posibilidad de darle agua a futuro a Guatemala, no hay otra fuente de agua. Además es un ecosistema hermoso y la diversidad que llega ahí se lo merece. Solo el ecosistema por sí mismo se lo merece. Entonces vamos a seguir trabajando, de verdad, Alejandro, con el mismo interés de servirle a la patria, de crecer como profesionales porque uno crece y esos retos, mire, de verdad, ahí sale uno con, yo no sé qué agrade académico saldrá uno ahí, pero que aprende, usted aprende, ¿verdad? Porque uno aprende hasta ponerse la piel un poquito más gruesecita porque hay de todo. Pero créame que independientemente que pase, yo soy creyente y sé que de Dios dispondrá, ¿verdad? Que si nos toca seguir, lo haremos con amor a la patria, con ahínco, ¿verdad? Con vocación, porque si se hace con alegría, lo logramos. Si no se logra, pues habrá que buscar soluciones. Nosotros tenemos una mesa intermunicipal que dentro de ese seno estamos buscando soluciones conjuntas, de forma integral. ¿Qué le falta a usted? No va a decir, ay, usted, ¿por qué asiste? ¿Por qué está allá? ¿Verdad? Sino que de tratar de armonizar procesos, de buscar tener un plan de gestión de residuos y desechos sólidos ya todas las MUNIs, de empezar a buscar terrenos individual, como usted dijo, eso fue lo que me faltó, que usted dijo individual o mancomunitariamente, no podemos tener 364 vertederos, ¿verdad? Pero sí se puede buscar, porque además son caros, la gente no quiere vertederos a la par de su casa, etcétera, etcétera. Pero sí se hacen de forma mancomunada, de que se unan por regiones, de que se hagan esos, realmente grupos de trabajo por actividades compartidas, ¿verdad? Porque no todos los municipios son de la misma complejidad. Por ejemplo, Milpas Altas, todos los de la parte alta de la cuenca son terrenos pequeños, ya me voy a callar. Mientras que acá había 9, entonces han crecido exponencialmente en área urbana y eso pues expande la población y expande los desechos por tanto. Así es que hay que buscar soluciones integrales. Pues gracias a usted y a su equipo también. Muchísimas gracias. Natalie. Y a ustedes, gracias por vernos, por escucharnos y los esperamos en un nuevo episodio. Hasta luego. Pues muchas gracias a ambos. Presentado por GTC Mujer.